Hola, un saludo para todos y todas. Entre las montañas del suroeste, en esta edición del Live Festival Jericó 2025, tenemos la oportunidad ahora de conversar con Ana Cristina Restrepo, una de las voces más protagonistas del periodismo colombiano, y que nos ha ayudado también a observar desde otras perspectivas temas que tal vez compartimos todos y todas. Ana, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. ¿Cómo estás? Hola Perla, muchas gracias a ti y pues muy feliz de estar aquí en el GEI en Jericó. Ana, primera pregunta. Digamos que desde el periodismo, pues también como periodista, es inevitable también como no observar el mundo con una mirada como la realidad, esto es blanco-negro, tiene sus escalas de grises, como si el periodismo es un ejercicio de realidad, este podría aportarnos a conversar o a construir otros mundos posibles, que es como el tema de este año del festival. Sí, lo bonito del AI Jericó es que se conversa no solamente en los teatros o en los escenarios, en el teatro, en los escenarios, en el museo, se conversa también en la calle, se conversa en los cafés, en la plaza. Entonces es un espacio donde por lo menos nosotros mostramos lo que es propio. Venimos de la montaña, nosotros los antioqueños pues tenemos un origen en la montaña y venimos acá a una de las partes más hermosas de la cordillera como es Jericó. Y esa conversación, cuando se nutre de otras personas, cuando se nutre de personas que vienen de otros países, pues tienen esa posibilidad de tener miradas diversas. Es decir, no solamente la mirada local, que es supremamente rica y nutrida, porque además hay que decirlo, el Jericó tiene la gente de Jericó participando y hacen, y muchas de las conversaciones tienen o están girando en torno a lo que pasa en Jericó, sino que tiene esas otras miradas. En esta oportunidad tuvimos invitados de afuera, invitadas como Yoconda Belli, como Alma Guillermo Prieto, que son mujeres que han ejercido el periodismo, que han recorrido, que tienen una mirada diversa y que en esas conversaciones presentan contrastes. Entonces es muy importante no solamente la parte cuando hablan con, pues en el escenario, sino cuando hay preguntas de la gente o cuando ya salen y es las personas, los lectores, las audiencias, los que conversan con ellas. Entonces es una oportunidad de que se encuentren mundos distintos, pero mundos en el sentido de formas distintas, de miradas distintas al mundo. Sí, porque es muy bello lo que tú dices, porque confluye de todo, incluso cosas que una veces no se alcanza a imaginar, artes visuales, cuando conversábamos con Boca Floja, entonces el hip hop, un montón de cosas que digamos que enriquecen justamente la conversación. En ese sentido, ¿cómo crees que las conversaciones que tuviste en el escenario o en el parque o en el café enriquecen justamente para poner temas sobre la mesa que no solemos como tener o construir otros mundos posibles? O sea, cómo esa variedad de miradas y de contrastes justamente son necesarias para abordar diversos temas necesarios. Te quiero poner un ejemplo muy pertinente y es el de la escritora, la antropóloga Virginia Mendoza. Ella es una escritora manchega, escribió un ensayo que se llama La sed, la biografía del agua. Ella hace un recorrido desde hace 4000 años de toda esa relación que hemos tenido los seres humanos con el agua, cómo nos ha hecho la búsqueda del agua, nos ha hecho nómadas y nos ha hecho también sedentarios. Y lo cuenta a partir de su abuelo y de su pueblo. Entonces, esto es muy importante decirlo acá, porque es a partir de ese micromundo donde se empieza a abrir el mundo. Entonces, estamos en Jericó y nos viene a hablar una escritora que nació en La Mancha y nos está hablando de sus abuelos y lo que sentían sus abuelos. Entonces, ahí es cuando se empiezan a hacer conexiones que son principalmente o elementalmente son conexiones humanas, antes que intelectuales, es la manera de conectar corazones desde tan lejos que primero se conectan en esto de los abuelos nos hablaban así, nos narraban así, después está la conversación en torno al agua, la protección del agua aquí en Jericó, como hay también una protección del medio ambiente en el territorio y ella nos habla de cómo lo hacen en España. Y creo que es muy importante aquí saber que no estamos solos. Cada uno
en un pequeño pueblo de España, en un pequeño municipio de Antioquia, de aquí de Colombia, sentir que no estamos solos, que estamos en una búsqueda y que hablar de esas búsquedas nos hace sentir más cercanos. En eso que mencionas de las búsquedas y de la conciencia que de alguna manera nos permiten estas conversaciones, de pensar que lo que nos pasa a nosotros no nos pasa probablemente solo a nosotros, sino a varias personas en distintos lugares del mundo. A veces cuando vemos como las noticias o entramos a las redes sociales es inevitable no sentir como un panorama desalentador o tristeza o incluso sentirnos abrumadas y abrumados como ¿yo qué puedo hacer frente a esto? ¿Cómo, digamos, desde las narrativas, desde las historias que contamos, desde el periodismo, podemos conversar y construir esperanza? Cuando muchas veces también llegamos a compartir como esa desazón de lo que sucede en el mundo. También en esas, es importante decir que en esas visiones, digamos, apocalípticas del mundo y que a veces sí se presentan supremamente agobiantes, yo soy una persona que trabaja con noticias todos los días y eso a veces lo ahoga a uno. Pero creo que con las nuevas generaciones tenemos ese deber moral de la esperanza, de decir, este es un mundo por el que vale la pena luchar, que hay asuntos muy difíciles, eso lo hablábamos ayer con Yoconda Belli, con Alma Guillermo Prieto y con Juanita León, sobre qué nos causaba o nos producía algo de ilusión en Latinoamérica y el panorama es muy sombrío, pues digamos Yoconda Belli sin patria, todo lo que le ha hecho pues el régimen a ella, Alma Guillermo Prieto que ha hecho una reportería muy amplia sobre la situación en Centroamérica, en los años 70, en los 80, ella ha hecho mucha reportería toda su vida, y uno mirar la situación de Colombia. Y yo creo que sí hay situaciones y sobre todo las mujeres, este tema de género, creo que sí tengo una ilusión o yo mantengo la ilusión y son básicamente dos cosas las que me dan ilusión. Primero, este tipo de periodismo que estamos haciendo las mujeres, que es un periodismo primero de tratar de proteger la vida, de buscar como mecanismos de salida, de diálogo, de tratar de apaciguar los ánimos y de construir. Ese tipo de periodismo me da esperanza. Y por otra parte, en esta coyuntura en que estamos, cuando un grupo de madres que llevan en Medellín, un grupo de madres de la Comuna 13 llevan 23 años rogándole a las administraciones locales y a las autoridades que busquen a sus hijos y hay un hallazgo el 18 de diciembre pasado y ahora empieza a ver como que se mueve ese caso de la escombrera, me refiero a las mujeres caminando por la verdad en la escombrera, pues yo miro el caso de ellas. Oigo a Alonso Salazar hablando con Juan Diego Mejía sobre doña Fabiola Lalinde, que es un monumento de mujer, y su operación Sirirí. Y yo digo, las mujeres que hacen memoria, esas mujeres que son un Sirirí, que tienen su propia operación de Sirirí y que insisten y que hacen esas formas de resiliencia, que tienen esas formas de resiliencia y de resistencia para hacer memoria, eso me llena de esperanza y que tiene una voz política tan fuerte y tan poderosa que ya son completamente independientes y no necesitan ningún viento que las empuje porque ellas ya mismas son el poder y la fuerza de su palabra. Con eso que mencionas me haces recordar como algo que he escuchado mucho en algunas conversaciones y ayer también cuando conversábamos con Melba, justamente en este espacio, y es como esa búsqueda de la voz propia desde la mirada femenina. ¿Cuál crees que podría ser como ese consejo o esa palabra para mujeres jóvenes que están como en esa búsqueda de la voz propia en un mundo como en el que vivimos? La voz propia necesita silencio. Todos estamos en un mundo lleno de ruido. Tenemos aquí un ruido que me está apoyando precisamente en el punto que trato de decir. Hay ruidos externos, pero también el ruido de las redes sociales, de exceso de información. Hay algo que no nos deja descansar la mente. Y no quiere decir poner la mente en blanco, eso no, yo no creo que sea posible poner la mente en blanco porque nosotros aquí lo que tenemos es un laboratorio de ideas. Las mujeres desde hace más de un siglo
y con los feminismos vivimos un momento muy interesante, un despertar muy interesante, y que ya hemos gritado de muchas maneras y que seguimos clamando por derechos y defendiendo los derechos con el ascenso de Donald Trump. Otra vez van a salir los antiderechos impunemente. Y esa voz propia, y que no se entienda que yo estoy llamando al silencio de callarse, no es el silencio de callarse, sino el silencio es escucharse a sí mismas, no tener que estar pegadas siempre de alguien que le diga a uno cómo hacer las cosas, para dónde ir, sino meterse en ese adentro que uno tiene, en ese espacio interno, escucharse, porque la historia de uno, así uno tenga 14 años, 13 años, 18 o 54 como los tengo yo, uno siempre tiene un espacio interno para escucharse y no se puede tener miedo a ese silencio, solamente en ese espacio interno que se nutre de la afuera, por supuesto, pero en ese diálogo con uno mismo es que se puede encontrar esa voz, o que yo creo que está la posibilidad de encontrar esa voz propia. Ya para finalizar, primero agradecerte y también preguntarte cómo Ana Cristina Restrepo, desde su banquito, desde su lugar en el mundo y desde su manera de verlo, imagina otro mundo posible y cuál sería ese otro mundo favorito. Los otros mundos posibles para las personas que trabajamos en el periodismo, creo que es un poco más fácil imaginarlo, porque hablamos todos los días con personas. En la medida en que intercambiamos ideas, aspiraciones, tristezas, inclusive en la desilusión es lo que permite imaginar cómo reconstruir. Entonces yo creo que en esa conversación del periodismo todos los días la gente bueno, dice no voy a aprender radio porque me pone triste, porque me deprime, no quiero ver el periódico. Un momento, ahí está el mundo que tengo el deber de construir. Y yo, así se crea que es un poco o muy idealista, yo sí creo que todos, así sea un poquito, poniendo un poco de nosotros, sí podemos cambiar el mundo desde pequeños espacios. Y creo que el periodismo pensando en a quién le estamos dando espacio, con quién estamos conversando, cuál es el eco que estamos amplificando y entendiendo que hay comunidades vulnerables o personas que a lo largo de la historia, grupos de personas que han sido puestas a un lado, mirar a esas personas es una forma de decir si podemos construir un mundo juntos y construir un mundo mejor. Y que es un poco la fuerza de las pequeñas cosas al final. Claro, y que es como construimos comunidad. Es decir, entre todos, esa es la forma de construir comunidad. Y mirar que si hay una persona o un grupo al cual no está dirigida la mirada o que está en un lado donde no se le está prestando suficiente atención, decirle, mire, su voz es importante, vamos a oír y vamos a discutir desde la diferencia, que es que eso es lo que nos da miedo, discutir desde la diferencia, eso es absolutamente necesario. Las grandes civilizaciones, las grandes sociedades están construidas entre diferentes, entre distintos. Y que al final también esa es la belleza de tejer puentes, de unir dos orillas y que muchas veces el miedo a la diferencia o al disenso nos frena un poco a tener justamente esas conversaciones, pero creo que parte también de la experiencia que hemos vivido en estos días del Live Festival Jericó nos ha permitido justamente eso. Llenar de muchísimo más valor las conversaciones desde distintas orillas. Ana, muchísimas gracias por este momentico, por esta conversación, por tu mirada, por tu forma de ver el mundo. Invitamos también a todos y todas las personas que han estado como conectados con estas conversaciones y con estas entrevistas a que participen de alguna forma, nos dejen en los comentarios qué preguntas tienen, qué piensan y de pronto desde la atemporalidad también seguir teniendo esta conversación. Ana, muchísimas gracias. A ti, Perla, muchas gracias. Gracias a Confama y al Hey Festival y sobre todo gracias a la gente de Jericó por ser tan bonita y por acogernos con tanto amor. Muchas gracias a todos y todas.